Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos una semana más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os estamos acercando de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el estándar KNX. Y en esta ocasión continuamos con la saga de tutoriales sobre el curso básico de ETS5. Es el único software que hay para poder programar este tipo de instalaciones KNX. Bueno, deciros también que aparte de este curso básico que estáis viendo en nuestro canal, tenemos un curso de especialista en ETS5, donde lo podéis encontrar en nuestra página web. Podéis entrar en www.icanxschool.es y ahí veréis que tenemos un curso de especialista en ETS, donde enseñamos de forma mucho más detallada, avanzada, todo totalmente en vídeo, con ejercicios prácticos, donde aquellos que quieran profundizar en el tema de ETS5, pues que sepan que tenemos un curso para convertirse en especialista solo de programación de instalaciones KNX con ETS. Así que nada, os dejo con este tutorial, espero que os sirva y recordad que en nuestra página web tenemos un curso de especialista. Pues nada, si os parece bien, comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Mi nombre es Antonio José Molero y soy el KNX Tutor del aula de alto rendimiento de iKNX School. Hoy vamos a ver vamos a hablar sobre ETS, sobre la pestaña de visión general. Una vez que abrimos ETS5 disponemos de 4 pestañas generales. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre esta pestaña, sobre la de visión general. Bueno, pues en esta pestaña voy contando cosas. Tenemos todos los proyectos que hay en la base de datos del ordenador. Eso lo vemos en la pestaña Sus proyectos. Si tenemos algún proyecto compartido en un servidor, lo tendríamos aquí en Archivo de proyecto. ¿De acuerdo? Bien, pues en visión general tenemos aquí en la parte de la derecha tenemos noticias del mundo KNX. Esto lo veremos siempre que tengamos el ETS, el ordenador online con internet. Vemos continuas noticias sobre el mundo KNX. Si queremos leer más sobre esa noticia, podemos pinchar en leer más y automáticamente nos va al enlace de la página web del portal KNX. ¿Veis? ¿De acuerdo? Todas estas noticias salen aquí en la parte de la derecha. También aparece información o noticias de nuevos productos relacionados con KNX. Y si le vamos dando a estos botones de desplazar a la derecha e izquierda, pues vamos navegando entre las distintas noticias sobre productos. Si queremos leer algo en concreto de algún producto determinado, pues lo mismo, le damos aquí y apareceremos en la web del fabricante. En este caso, pues bueno, pues este producto de Jira. Bien, más cosas. Aquí abajo podemos ver aquellos productos que están con la certificación KNX. Existen muchos productos en el mercado que comunican en KNX, pero no tienen la certificación oficial. Para comprobar si un producto está certificado, es decir, ha pasado los controles de comunicación, protocolo de KNX, lo podemos encontrar aquí. Si pinchamos aquí, apareceremos de nuevo en el portal web. Y bueno, aquí tiene un motor de búsqueda donde podemos seleccionar el tipo de dispositivo, podemos seleccionar el tipo de aparato y bueno, ya aparece aquí por fabricante los productos con el número de registro, el nombre del producto y el fabricante. De esa forma, pues bueno, podemos comprobar si el producto que tenemos en nuestras manos
está certificado oficialmente por KNX. Vale, más cosas. Aquí abajo a la derecha tenemos la versión de ETS, que al tener el ETS conectado a internet, pues en caso de que nos avisa de que hay una nueva actualización y se actualiza solo, ¿vale? Esta es la versión 5.5.2. Podemos ver la licencia que tenemos, ¿vale? Y desde aquí se pueden añadir nuevas licencias. Y desde aquí vemos las apps que tenemos activadas. Aquí, por ejemplo, la que hemos instalado o la que hemos visto en el video tutorial del capítulo 1 de la instalación de ETS, que es la del catálogo en línea, ¿vale? Que lo veremos más adelante, cómo funciona el catálogo en línea. Vale, más cosas. Pues bueno, desde aquí podemos añadir un proyecto, pinchando en el icono nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Se nos abre una ventana de diálogo donde se nos pregunta, pues, el nombre del proyecto, cómo va a ser la comunicación en la backbone, si va a ser a través de IP, a través de TP, de partenizado, el estilo de la dirección de grupo, si va a ser un estilo libre, de 65.000 y pico direcciones de grupo, si va a ser a 2 niveles, a 3 niveles, lo normal es encontrarlo a 3 niveles, ¿de acuerdo? Y cuando le damos a crear proyecto se nos abre una ventana ya dentro de ETS para empezar a trabajar en ETS. Esto ya lo veremos más adelante, ¿vale? Bien, pues este nuevo proyecto, cuando pinchamos en él... Si quieres convertirte en un verdadero especialista de las instalaciones KNX, lo más importante es saber programar mediante el software ETS. Pues para poder hacerlo, nosotros disponemos en nuestro portal web de un curso para convertirte en un verdadero especialista. Se nos permite deshacer los pasos andados en el proyecto hasta un número. Si quieres obtener toda la información sobre este curso, entra en nuestro portal web en www.iknxschool.es y allí lo encontrarás todo. Bueno, el catálogo en línea lo vimos en el video tutorial anterior. Pasamos al almacenamiento de datos. Recuerda que para poder trabajar de forma profesional las instalaciones KNX tienes que dominar el software ETS. Y con este curso, esa solución te la podemos dar. Contrato, fecha de inicio, le voy a poner la fecha de hoy. Fecha de finalización se le voy a dejar. Pestañas generales. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre lo mismo. Le damos aquí y apareceremos en la web del fabricante, en este caso, porque te crea incluso las direcciones de grupo automáticamente. Le damos a siguiente, muchos proyectos iguales. Por ejemplo, una promoción de vivienda, donde toda la vivienda se nos aparece una ventana de diálogo aquí a la derecha, donde, bueno, vamos a ver un poquito sobre esto. Aquí podemos poner el nombre del proyecto, aquí el número de proyecto, en caso de que tengamos registrados los proyectos por número. Esto pasa cuando es un mismo cliente, entonces en nombre será, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Mercadona, ¿no? Por ejemplo, y el número de proyecto pues será un número que irá relacionado también con un número de contrato o número de presupuesto. La fecha de inicio y la fecha de finalización del proyecto. El estado en que se encuentra. Si está finalizado y está el proyecto terminado, pues ponemos diseño finalizado. Esto sirve para que cuando algún compañero de la misma empresa quiere continuar trabajando en algún proyecto, pues ve en qué estado se encuentra, ¿vale? Si estamos en modo edición, si está comprobado, si está bloqueado por algún motivo, ¿vale? Comentarios, podemos poner comentarios sobre el proyecto. Sirve más bien como agenda, a efecto de cuando otra persona abre el proyecto, pues bueno, ve algunos comentarios sobre el mismo. La contraseña, esto sirve para poder poner una contraseña al proyecto. Y la contraseña de la BCU es establecer una contraseña a los dispositivos que están en el proyecto. En caso de colocar una contraseña a estos dispositivos, esto queda encriptado. No hay manera de desencriptarlo. Por tanto, mucho ojo con esto. Si vamos a poner contraseña hay que guardarla, porque como no sepamos la contraseña no se puede rescatar, no se puede trabajar con los dispositivos.
Vale, aquí en seguridad es para añadir los certificados de algunos aparatos que necesitan un certificado especial, ¿de acuerdo? Desde aquí se importa. En los registros de proyecto podemos ir añadiendo etiquetas con algunos títulos para ir haciendo también un seguimiento del proyecto, hacer algún tipo de descripción, para ver si se deja algo pendiente o hace falta hacer algo en concreto. Pues desde aquí se puede hacer ese seguimiento, ¿de acuerdo? Y en archivo de proyecto se puede añadir documentación adicional al proyecto. Por ejemplo, fotografías, plano en AutoCAD, archivo en Excel, archivo en Word. De esta manera, cuando nosotros le damos a exportar todo el proyecto, que es mediante este icono, se exporta el proyecto, lo que es el proyecto en sí, NTS, junto con todos los archivos que hayamos añadido aquí. De esta manera esto es muy cómodo, porque cuando tú le entregas al cliente su proyecto completo, va su proyecto de ETS junto con toda la documentación adicional que hace falta para trabajar en ese proyecto. Para poder importar un proyecto, es decir, lo tenemos fuera y lo queremos meter dentro, pues tenemos que darle al icono importar proyecto, seleccionamos el archivo y le damos a abrir. Ya directamente se nos introduce en nuestra ventana de proyectos, ¿de acuerdo? En este caso es este, ¿vale? Y por último, en esta pestaña de visión general, también deciros que tenemos un asistente para crear proyectos. El asistente está enfocado para aquellas personas que tienen pocos conocimientos en ETS o que no han hecho el curso KNX Partner. Entonces, bueno, pues se crea un proyecto a través de una plantilla. Por ejemplo, vamos a crear un apartamento y le vas dando en la ventana de diálogo, le vas dando a siguiente, ¿de acuerdo? Vas añadiendo aquí las plantas que vas a tener. Por ejemplo, por defecto pone planta baja, podemos añadir otra planta. Bien, aquí podemos añadir las estancias de cada planta en cuestión, ¿vale? Aquí podemos trabajar las funciones que va a haber dentro de cada estancia, ¿vale? Y luego, pues estos son los tipos de funciones y esto es la función en concreto de cada tipo de función. Esto es muy fácil de crear porque te crea incluso las direcciones de grupo automáticamente. Le damos a siguiente, ¿vale? Y aquí vemos una estructura del edificio como se nos va a quedar, ¿vale? Cuando ya le doy a finalizar, se me abre la ventana de edificio del proyecto ETS. ¿Veis? Donde si desplegamos, vemos que nos ha creado automáticamente las direcciones de grupo. ¿Ok? Es una manera muy sencilla de crear un proyecto y muy rápida, ¿vale? También es útil cuando se tiene que hacer muchos proyectos iguales. Por ejemplo, una promoción de vivienda donde todas las viviendas son iguales. Pues de esta manera se puede hacer muy rápido. ¿De acuerdo? Pues nada, pues eso es todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial y bueno, espero que os haya gustado esta breve explicación sobre la pestaña de visión general y nada, pues nos vemos en otro vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.